Excelente. Entonces, jóvenes, esta función que ustedes están observando en rojo acá es la forma gráfica de la función seno, que es una de las funciones trigonométricas, una de las dos funciones trigonométricas que estamos estudiando en este momento. Bien, y eh, como ustedes ya saben, tiene una forma ondulatoria que va hacia arriba o hacia abajo. Recuerden que esto viene por su origen de la circunferencia unitaria, que tiene un periodo de 2pi. Si ustedes se fijan aquí, desde 0 hasta 2pi ocurre un ciclo de la función que luego es el que se va a repetir muchas veces, y eso también viene de su origen en la circunferencia unitaria, dado que en la circunferencia unitaria, después de 2pi radianes, ustedes dan una vuelta completa y llegan al mismo lugar. O sea, un punto va a tener las mismas coordenadas. Vimos que estas funciones se pueden modificar si es que ustedes le suman o restan una cantidad dentro del argumento. O sea, si le suman, por ejemplo, esta cantidad, una cantidad dentro del argumento, la función lo van a tirar hacia atrás, o sea, se va a desplazar hacia la izquierda, o al revés, si ustedes le restan, esa función se va a desplazar hacia la derecha, o sea, ustedes la van a empujar. Y aparte de eso, teníamos la opción de tirar la función hacia arriba, si es que sumamos fuera del argumento, o hacia abajo, si es que restamos fuera del argumento. Pero ahora me gustaría ponerles en una situación que, bueno, ustedes pueden imaginarse qué es lo que está pasando si es que ven esta parte de acá. Pero, ¿qué pasa si es que queremos modelar una situación como, por ejemplo, el nivel del mar? Bien, pensemos en el nivel del mar a partir de un punto de referencia en promedio. Y esto se hace, por ejemplo, con un aparatito que se llama las boyas. Bien, las boyas son un aparatito que flota en el mar, que puede servir para indicar un punto, pero también con su movimiento nos indican cuáles son los movimientos de la marea. Bien, yo les voy a mostrar cómo se ve una de estas. No, habría algo nada que ver, perdón. Buoy. Este es como se dice en inglés, boya. Bien. Entonces, como ven aquí, la definición es un dispositivo que flota, que puede tener muchos propósitos, puede estar anclado o se puede permitir moverse con la correa, o sea, con la corriente, perdón. Sirve como una marca de navegación para marcar arrecifes, entre otras cosas. Bien, entonces algunas de estas tienen sensores de elevación, bien, y sirven para, vamos a ver si es que lo muestra acá, sí. Justamente, nos van a servir para marcar cuánto se mueve la boya según la marea va subiendo o bajando, porque ustedes deben recordar que en el mar, por ejemplo, existen ciclos de nivel del agua que están dados por el tirón gravitacional del Sol y la Luna. Bien, esos son los dos cuerpos principales que afectan a las mareas. Que tiran a la Tierra, pero como la Tierra es sólida, no se ve afectada. Sin embargo, como el agua es líquida, se ve un poco más afectada, y eso hace que cambien los niveles del mar en algunos lugares de la Tierra. Bien, tengamos mareas altas o mareas bajas. Quienes hayan tenido la oportunidad de pasar varios días o incluso una tarde completa en la costa pueden darse cuenta cómo va cambiando el nivel del agua. Entonces, algunas boyas tienen un sensor de elevación que nos dice cuánto se va moviendo. Viene aquí, de hecho, en este gráfico, podemos ver que en el nivel de arriba tenemos en el gráfico de arriba tenemos una escala que dice elevación en metros, y la forma de esto no es una onda sinusoidal perfecta, sino que es una onda sinusoidal modificada, que de hecho tiene varios componentes, no solamente un sinusoide, pero quiero que nos fijemos en algo. Fíjense que aquí el gráfico, déjenme ver si es que puedo abrir la imagen en más grande, ahí sí. Ahí está un poco más grande. El gráfico, la escala vertical, o sea, el eje Y del gráfico va desde -5 a 5, y fíjense que los máximos de estas ondas parecen llegar a más o menos la mitad de esa altura, como 2,5, algo así. Bien, porque el nivel del mar no varía entre -1 metro y 1 metro de un nivel de referencia, sino que varía entre aproximadamente -2,5 metros hasta 2,5 metros. Entonces, una sola función seno no me sirve porque, como vimos, dado que está construida desde la circunferencia unitaria, la circunferencia llega hasta, perdón, bueno, también, la circunferencia solamente va desde -1 hasta 1, y por lo tanto la función seno, los valores que entrega también van desde su punto más bajo acá, -1, hasta su punto más alto acá, 1. Bien, entonces hay una modificación que se le puede hacer para estirar
la función un poco más arriba, y al revés, si es que tenemos una situación que puede modelarse con una función seno que tiene un cambio que es más chico que ese, también podría achatarse un poco la función. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, vamos a estudiar cómo se puede modificar una función trigonométrica para modificarle su recorrido, que recuerden que ese era los valores que entrega la función, y en el caso de las funciones trigonométricas están limitadas solamente entre -1 y 1. Bien, entonces voy a poner acá una nota para guiarles un poco lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estudiar cómo modificar el recorrido de una función trigonométrica. Bien, que vamos a ver, de hecho, esto lo pueden poner también de manera informal, que vamos a estirar la función verticalmente. Súper. Voy a abrir el libro también en un momento para mostrarles algunas cosas que podemos ver de ahí. Por mientras, una pregunta aquí que me llega en el chat: ¿las boyas también nos permiten detectar un tsunami? Sí, efectivamente, efectivamente. Bien, cuando hay un movimiento, de hecho podríamos buscar algo de eso. Cuando hay un movimiento sísmico cuyo epicentro ocurre dentro del mar, se genera, en algunas veces, en algunas ocasiones, perdón, se puede generar un tsunami. Bien, entonces déjenme ver qué gráfico de esto puede servirnos para indicar el tsunami. Tsunami waveforms, voice near, ya, este sí, ese es bueno. Pero no sabría cómo interpretarlo. No, ahí me falta un poco más de información, pero sí, justamente, las boyas nos permiten detectar cuando viene un tsunami. O sea, si es que tienen una boya bastante mar adentro, porque si tienes una boya que está a 10 metros de la costa, no te va a servir mucho. Bien, pero esto es más o menos cómo funcionan. Bien, una boya que está anclada y tiene un GPS, que el GPS permite medir la posición muy precisamente. Indica cuando la boya se va a mover hacia arriba o hacia abajo, y eso le indica entonces a una estación base que va el tsunami. Bien, miren, terremoto 2010 en Chile, excelente. La profe Claudia no fue con este curso, creo, sino que fue con, no fue con el otro curso, ¿verdad? Porque estábamos viendo funciones exponenciales y logarítmicas, ¿bien? Y la magnitud de un sismo se mide en funciones logarítmicas, pero no sé si en este momento, mientras yo comparto, mientras yo busco, perdón, la página del libro de la asignatura, si ella nos quiere contar cuál fue su experiencia con el terremoto del 2010. Ay, No sé si es muy qué revictimizante. recuerdo. Bueno, acababa de cantar Ricardo Arjona en el festival. Es que yo estaba en Concepción, entonces... Continuamos entonces. Esta página del libro en la que estamos, en la página 154, aparecen los conceptos de amplitud y periodo y cómo se modifican estos, justamente para modelar una situación como la que vimos recién. Aquí está contextualizado dentro de otro... bueno, está dentro de otro contexto, por no repetir la palabra. Bien, entonces le voy a pedir a la profe Claudia que me diga quién es la persona número 18 para que nos lea un poquito esta actividad. 22, 21, 20, 19, 18. Simón Muñoz. Ya, súper. Simón Muñoz, entonces, si es que puede leernos, por favor, esta actividad de acá, la que parte acá con el número 1, toda la actividad del ítem número 1. Hola, profe. Hola. Ya. Se registra en la siguiente tabla la altura de una ola en el lago con respecto a un marcador en la siguiente tabla. Bien, súper. Entonces ahí tenemos la tabla. Si se fijan, está el tiempo en segundos y la altura en centímetros que alcanza una ola. ¿Ya? Entonces ahora me gustaría que leyeran las actividades partiendo por la A. Bien, yo las voy a realizar acá. Grafica los puntos de la tabla con el tiempo como variable independiente y la altura como la variable dependiente. ¿A qué función se asemeja? Súper, muchas gracias. Entonces, ahora pregunta para el chat. Quien quiera tener la respuesta puede enviar la respuesta por medio del chat.
hagan memoria, por favor, y recuerden qué significa en términos prácticos, si es que quieren, o sea, en términos del gráfico, cuál va a ser la variable independiente y cuál va a ser la variable dependiente. ¿Ok? Para que así lo vamos a pasar a graficar aquí en nuestro Desmos. Voy a cerrar esto de acá por mientras y voy a ocultar esto y voy a crear una tabla. Donde vamos a poner aquí dos columnas, fíjense que una va a ser la columna X y la otra la columna Y, entonces de esas, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? Vamos a partir poniendo estos valores acá. Ahí tenemos un puntito, bien. Súper, muy bien. Tamara dice, el tiempo sería independiente, porque eso justamente nos dicen, ¿bien? Nos dicen que el tiempo sería la variable independiente y la altura es la variable dependiente, ¿bien? Pero, ¿qué significa eso en términos prácticos? Si es que lo queremos relacionar a un plano cartesiano, ¿cuál sería X y cuál sería Y? Ok, recuerden que esta es una pregunta abierta que cualquier persona puede contestar. Ya, muy bien. Tamara también responde que la equivalente a X sería el tiempo y efectivamente la variable X, la variable que va en el eje horizontal, es la que consideramos típicamente la variable independiente, porque a esa le podemos dar cualquier valor, mientras que la coordenada Y se llama la variable dependiente porque el valor de esa depende del valor que le demos a X. Entonces vamos a pasar los valores de la tabla que tenemos acá a nuestra tabla que estamos construyendo en Desmos para graficar. Bien, entonces tenemos 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 3.5 y 4. Bien, entonces después tenemos la altura 0, 2, 3, 2, 0, menos 2.1, menos 3, menos 2 y 0 finalmente. Súper. Entonces aquí tenemos nuestros puntos que nos dan en la tabla. Vamos a hacer suma de esto. Y la pregunta que tenemos aquí es ¿a qué función se asemeja? Bien, entonces, nuevamente, pregunta para ustedes. Si ustedes se imaginan que aquí unimos los puntos, ¿a qué función se va a parecer? Una función que se supone que ustedes conocen. Ya, bueno, esta función se supone que es una... Así, Tomás Mardones, aquí tienen una pregunta. Sí. Sí. Hola, Tomás. ¿Cuál es tu pregunta? Tomás, se puede activar el audio, se puede activar el audio tú solo también. Ahora sí, Ahí hola, sí. profe. Hola. Yo creo que es afín porque pasa por el origen. Bueno, sí, efectivamente la función pasa por el origen, pero la pregunta es ¿a qué función se parece? Como profe, ahí me quedé un poco Estos puntos, si es que confundido. ustedes los unen, van a crear el gráfico de una función. ¿A qué función se parece? Ah,
Y yo les voy a dar una pista, no se preocupen. Fíjense, vamos a revelar acá nuestra función seno que teníamos antes y vamos a hacer un poco de zoom hacia afuera. Bien, si ustedes se fijan, esta función también sube, baja y vuelve a subir, igual que nuestra función seno, que es la curva roja que está acá. Sin embargo, hay algunas diferencias, ¿bien? Porque esta tiene una altura máxima, una altura mínima que no es de 1, sino es que de 3, la altura máxima y la altura mínima es de menos 3, y tiene un periodo, o sea, largo de un ciclo que no mide 2pi, sino que como ven mide 4. Porque estos datos, los datos azules, ustedes los podrían repetir, 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 y entonces podríamos considerar esto como un solo ciclo de la función. Bien, entonces esta es efectivamente una función trigonométrica, podría ser una función seno, por ejemplo, pero que está modificada. Bien, y una de las modificaciones que se le hizo es la que vamos a ver hoy, que es cuánto se estira una función verticalmente. De hecho, vamos a poner aquí, vamos a ocultar nuestras funciones y vamos a poner aquí dos funcioncitas que están acá. Entonces, antes de ir a la página del libro donde está efectivamente la explicación, no la explicación, pero la formalización de esto, vamos a ver cómo andamos de intuición. Yo aquí tengo una función f, que es la función seno de x, que es esta curva roja, y aparte tengo una función g, que es una curva azul, que está acá, que es una cantidad a, que yo aquí tengo una barra deslizante con la que puedo definir cuál es el valor por el valor de f. Entonces, es la función g, la curva azul, es un múltiplo de la función f. Entonces, me gustaría saber qué creen que pasa si es que voy a ocultar la función. Por ejemplo, yo pongo que esto va a ser, este valor de a va a ser 2, ¿bien? O sea, tengo una función que es seno de x y tengo otra función que es a por seno de x. Y aquí vamos a hacerlo más aleatoriamente. Vamos a volver a nuestro generador de números aleatorios. Y vamos a poner un número aleatorio entonces entre 1 y 24, que es el número de personas que tenemos en este momento en nuestra sesión. Entonces, random number generator. Y como las otras veces, le voy a pedir ayuda a la profe Claudia, que entonces me diga quién es la persona. Ya se arrancó alguien. Número 19. 3, 22, 21, 20, 19, Simón. Ya, Renato entonces, Seguel, otro. sería Ya, el que sí. excelente. Entonces, Renato Seguel va a ayudarme entonces a responder la siguiente pregunta. Bien, vamos a pasar esta tabla, o sea, esta función a una tabla de valores. Bien, por ejemplo, estos valores de acá. Entonces, fíjese, Renato, y el resto del curso, que para esta función seno de x, cuando x vale menos 2, por ejemplo, el valor de f es menos 0.9 aproximadamente. ¿Qué va a ocurrir entonces si mi función ahora no es seno de x, sino que es 2 veces seno de x? Bien, entonces yo le meto el valor de x a mi función seno y obtengo menos 0.9. ¿Qué pasa si mi función ahora es 2 veces seno de x? ¿Qué valor debería obtener? Fíjense que lo que estamos haciendo es entonces multiplicar el resultado de la función por el número 2, ¿bien? O sea, para cualquier valor que ustedes tengan de x, el resultado de f, bueno, algunos resultados de f están dados acá en la tabla, y el resultado de g, de mi función modificada, va a ser 2 veces el resultado de f. Así que, si f de x es menos 2, perdón, si f de menos 2, perdón, es menos 0.9, ¿cuánto debería ser g de 2? O sea, 2 veces f de x. Piénsenlo un momento, si tienen alguna idea cuánto es, especialmente Renato, que él fue quien salió seleccionado, nos pueden contar, por favor. Entonces, puesto de otra manera, vamos a poner acá. F de 2 es este valor, o F de menos 2 ahora mismo, menos 0.9. Entonces, ¿cuánto es G de menos 2? Sabiendo que G es 2 veces
f de x. Voy a anotarlo acá también. En este caso, como el resultado de la función g tiene que ser el doble de la función f, debería ser entonces menos 1.8 y algo. ¿Ok? Y de hecho vamos a ver que es así. Vamos a poner en otra columna de la tabla aquí nuestro valor de g. Y fíjense que lo que ocurre es que los valores se duplicaron. Bien, porque el parámetro de multiplicación, así lo vamos a llamar de momento, es 2. Y esto no es exclusivo del 2, esto podría ser 3. Y lo que ocurre entonces es que fíjense, los valores aumentan al triple. Bien, voy a ocultar los puntos por mientras. Entonces, al multiplicar la expresión de una función por algún valor cualquiera, lo que va a hacer es que lo que va a pasar, perdón, entonces es que los resultados de esa función, o sea, los valores que entrega, también se van a multiplicar por esos resultados. ¿Okay? Aquí vamos a poner otros valores como menos pi cuarto, menos pi sextos, que esos son valores que son un poco más bonitos, al menos los resultados que entrega, y otro como pi tercios, por ejemplo. Bien, entonces fíjense que los valores van cambiando de acuerdo a el multiplicador que estamos usando aquí enfrente de la función. Bien, entonces esa es la función original. Y si yo voy modificando entonces lentamente, por ejemplo, si yo busco una función que sea el doble de mi función original, o sea, el caso que teníamos recién, los valores entonces son el doble de los que teníamos antes. Si es que yo entonces lo hago 10 veces, el valor de la función original, los valores van a ser 10 veces el valor de la función original, los valores que se entregan. ¿Y qué significa eso? En la gráfica de la función significa que ahora los puntos, en vez de llegar a esta altura, van a llegar 10 veces más arriba en esta altura. Lo que va a ocurrir entonces es que, bueno, lo voy a hacer un poquito menos exagerado, los valores se van a comenzar a estirar hacia arriba y, de hecho, vamos a poner acá líneas también para que vean que la función entera se estira hacia arriba. Vamos entonces aquí de nuestra función original. ¿Qué ocurre acá cuando mi factor de estiramiento, de elongación es 1? Estoy seguro que ese no es el nombre que habíamos dicho recién, pero mis disculpas por mi mala memoria. A medida que vamos aumentando el valor del parámetro, entonces la función se estira verticalmente hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué los valores se estiran? Porque ya, por lo que ya dije, que lo que estamos haciendo es multiplicar los valores que entrega la función, y eso quiere decir que vamos a llegar más arriba, en el caso de que la función sea positiva, en el eje Y, o más abajo, en el mismo eje, en el caso de que la función sea negativa. Bien, y esto es entonces válido para valores de a mayores que 1, como también para valores de a menores que 1. Bien, por ejemplo, en este caso lo que estamos haciendo es achatar la función mucho más. Entonces vamos a dejarlo aquí animado un ratito, para que vean cómo las funciones entonces pueden crecer o decrecer en caso de que el multiplicador sea mayor que 1 o menor que 1. Incluso podrían darse vueltas si el multiplicador es negativo, pero eso no lo vamos a ver. Y tal como en el caso que vimos la semana pasada, de cuando las funciones se mueven hacia los lados, o hacia arriba o hacia abajo, esto no es exclusivo de la función seno o de cualquier otra función trigonométrica. Ustedes podrían tener aquí cualquier otra función, como x al cuadrado menos 2x, por ejemplo, y lo que va a pasar es que también, en este caso, la función se estira o se contrae. Pero en este caso lo que estamos haciendo es estudiarlo solamente en el caso, en el contexto de funciones trigonométricas, así que vamos a dejarlo con nuestra función trigonométrica. ¿Bien? Súper. Entonces esto lo que va a hacer es modificar el recorrido de la función y vamos a entonces ocultar esto.
Vamos a volver a nuestra tabla original, o sea, la tabla de la función que nos entregaba el libro. Y si ustedes se dan cuenta, aquí lo que ocurre es que en vez de llegar desde menos 1 hasta 1, la función llega desde menos 3 a 3. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos modificar nuestra función seno original multiplicándole con una cantidad de tal manera que esta cantidad, esta función, perdón, llegue no de menos 1 a 1, sino que de menos 3 a 3. Entonces, teniendo considerado lo que vimos recién, ¿por qué número creen ustedes que deberíamos multiplicar nuestra función seno, que es lo que está acá arriba, que voy a traer más para abajito? ¿Por qué número deberíamos multiplicar nuestra función seno para comenzar a modelar esta situación de la altura de una hora? Entonces su compañero aquí, Simón Muñoz, dice 0,5. Me gustaría escuchar cuáles son los argumentos con los que él defendería esa posición. ¿Qué dice? Porque principalmente porque vamos de intervalo de 0,5, pero eso no tiene mucho que ver porque esos son los intervalos de separación de la X. Bien, recuerden que lo que estamos intentando ver es cómo llegar a hacer que nuestra función pueda modelar esta situación, y la pregunta que hicimos fue cómo podíamos hacer que nuestra función llegara a estos valores de menos 3 y 3 que tiene acá. Y en los valores de separación, esto de 0,5 no tiene mucho que ver. De hecho, podríamos eliminar estos puntos y quedaría con separación de 1. Y seguiría siendo válido el resultado que vamos a encontrar. Bien. No tiene que ver con la separación de los puntos. Esto podría estar incluso más poblado, pero no lo vamos a hacer. Bien, entonces, recuerden que como nuestra función trigonométrica llega originalmente entre menos 1 y 1, solamente ese es su recorrido, y lo que queremos hacer es que esta función que vamos a usar para modelar esta situación de la forma de la ola o de la altura de una ola, queremos que llegue entre menos 3 y 3. Lo que vamos a hacer es modificar esta función. Vamos a poner acá otra que va a ser h de x, que va a ser 3 veces el seno de x. Bien, entonces esta curva morada es la que nos va a permitir no llegar solamente entre menos 1 y 1, sino que alcanzar todo el rango de valores que tienen los datos que ya tenemos, bien, que son desde menos 3 a 3. Entonces, al multiplicar por esta cantidad, por 3, lo que vamos a hacer es estirar en 3 unidades el gráfico de, los valores y también el gráfico de nuestra función seno, y así entonces vamos a poder llegar a esos valores en Y. Pero fíjense que falta una parte muy importante, que es comprimir la función, porque el ciclo de la función morada, voy a ocultar la función roja en este momento, el ciclo de la función morada parece ser muy largo, bien, llega hasta acá, hasta 2pi, que es 6, algo, y queremos que el ciclo sea un poquito más corto. Así que, si es que a alguien de ustedes se le ocurre qué es lo que pueden hacer para hacer el ciclo más corto, piensen un momento, déjenlo en los comentarios. Lo vamos a ver en nuestra clase del día miércoles. Bien, por mientras vamos a volver al libro de clases para ver qué es lo que nos dice el libro sobre la amplitud. Bien, y para eso me gustaría que la persona número 6 nos leyera esto, por favor, Claudia. Pues, Camila Olivares. Super. Camila, entonces, si es que tiene posibilidad de activar el micrófono, me gustaría que nos leyera esto de acá. Ya. Ok, siguiente persona. Camila se excusa. Fue Claudia la persona que va después de Camila. Cristian Toledo. Ya, súper. Muchas gracias de todas maneras, Camila. Cristian, entonces me gustaría que nos leyeras a qué hace alusión la
La primera parte del cuadro amarillo que está acá. La primera parte, Guillermo. Sí. La amplitud equivalente a la mitad entre la diferencia de los valores máximo y mínimo del recorrido de la función. Por lo tanto, para la función f de x es igual a por el seno de x. Su recorrido es menos a, y su amplitud será a. Tendremos que, si... Ay, ¿cómo se llama esta cuestión? Valor absoluto. El valor absoluto de a es mayor que 1, se trata de una dilatación vertical de la función. Y si a es menor que 1, se trata de una concentración vertical de la función. Ya, muy bien, ¿Sigo muchas leyendo? gracias. No, esa era nomás la primera parte. Ahí. Mucho ojo cuando lean, no se apuren tanto. Cristian, sin ánimo de recalcar que te equivocaste, me gustaría corregir un par de errores. Dice aquí dijo equivalente en vez de equivale, y aquí en vez de contracción usó otra palabra, no sé cuál, pero tengan mucho ojo, por favor, con lo que leen. No se apuren tanto. Entonces, bueno, muchas gracias, Cristian. Como Will dice aquí, se define la amplitud de una función trigonométrica, y de hecho es la misma que la amplitud de una onda. Si ustedes hacen memoria de su materia de física de primero medio, equivale a la mitad entre la diferencia de los valores máximo y mínimo del recorrido de una función. Bien, entonces una función como la función seno, que es la que teníamos acá, que vamos a ocultar el resto, tiene valores que llegan desde menos 1 a 1, por lo tanto, si ustedes se ponen a pensar en cuál es el rango de valores de la función, es igual a 2, ¿bien? Porque hay dos espacios entre menos 1 y 1. Pero la mitad de eso es 1, o sea, cuánto se separa desde el punto de balance o de equilibrio, entre comillas, que es, en este caso, el valor de y igual 0, o sea, el eje X, hasta el punto extremo, que en este caso es 1. Y eso va a estar indicado matemáticamente o algebraicamente por el número que está multiplicando la función. Bien, en este caso, nuestra curva morada tiene un 3 multiplicándole enfrente. Eso quiere decir que su amplitud es 3, porque si se fijan, llega desde el punto más bajo, que es menos 3, hasta el punto más alto, que es 3. Entonces, eso quiere decir su amplitud. ¿Qué tan amplia es solamente hacia un lado? O sea, cuál es la mitad de su rango completo. Bien. Y su recorrido entonces es el conjunto de valores que va desde menos a. Entonces, en el caso de la función seno sin modificar, el número que aquí está multiplicándole de manera invisible, si es que ustedes quieren pensarlo así, es 1, mientras que en este caso de la función h, explícitamente tenemos el 3 multiplicándole enfrente, así que su amplitud va a ser de 3. Eso quiere decir que llega a valores desde menos 3 hasta 3. Y además vimos que cuando el valor que multiplicaba la función era mayor que 1 en valor absoluto, porque esto da la opción de tener una multiplicación por un valor negativo, que eso no lo vamos a ver, pero de todas maneras el libro lo define de esta manera. Si el valor absoluto del número que está multiplicando la función es mayor que 1, se trata de una dilatación vertical de la función, o sea, la función crece verticalmente, se estira. Sin embargo, si ese número es menor que 1, la función se contrae verticalmente, o sea, se achata. Esto es entonces una de las modificaciones que podemos hacer, de las modificaciones que podemos hacer para cambiar el comportamiento de nuestras funciones trigonométricas, y que nos van a llevar entonces a tener un mayor manejo de estas para poder modelar cualquier función. ¿Qué es lo que falta entonces para este caso? Es modificar esta función horizontalmente, y eso va a significar contraerla. Como les había dicho, bien, ya alcanzamos a los valores que coinciden los pics en cuanto al valor, pero no podemos hacer que coincidan en cuanto al valor vertical, pero no podemos hacer que coincidan en cuanto al valor horizontal. Y fíjense que esto no se va a arreglar si es que movemos la función para los lados, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es necesariamente achicarla, y eso es entonces lo que vamos a hacer la siguiente clase. Si ustedes quieren adelantarlo, pueden leer parte de modificar el periodo de la función, pero lo vamos a ver en detalle en la siguiente clase. Bien. Eso es entonces, jóvenes, lo que tenía que contarles para hoy. Bien, no sé si es que tengan alguna pregunta, si es que tienen, por favor, déjenla en el chat, o si no, me la hacen llegar después. Bien. Aquí entonces, compañero, sí, tiene una pregunta. Sí.
Vamos a ver, voy a responder esa. ¿Cómo se identifica entonces el valor que, la amplitud es el valor que multiplica a la función seno que está ahí enfrente y se identifica también como el valor máximo y mínimo que alcanza la función? Bien, entonces si ustedes se fijan, el valor máximo aquí es 3, el valor mínimo es menos 3 y eso corresponde con el 3 que está multiplicando aquí la función enfrente. Entonces si esto fuera 10, por ejemplo, el valor máximo es 10 y el valor mínimo es menos 10. Así entonces ustedes pueden identificar en la forma algebraica o en la forma gráfica cuánto es la amplitud de una función trigonométrica. Bien, eso, jóvenes. Ahora sí, que estén muy bien. Cuídense mucho. A la gente del lectivo nos vemos más tardecito. Si no, nos vemos mañana en la clase de física, donde vamos a revisar la evaluación que tuvimos la semana pasada. Así que, por favor, entréguenla, dado que si se demoran más, vamos a tener que caer en penalizaciones. Bien, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos.